tengamos el corazón abierto, nuestros oídos receptivos. Es una pequeña reflexión que vamos a tratar hoy sobre la palabra de Dios y la palabra transición. Habéis oído hablar de la transición, ¿verdad? La transición es un proceso que tenemos de una etapa a otra. Es el proceso intermedio el cual vivimos entre una circunstancia y otra. Dile al que tienes al lado, transición. Alguien que tengas cerca, dile transición. Iván, transición. Quiero que me acompañes en la palabra de Dios en Números 13. Si no has traído tu Biblia, no te preocupes. Vamos a tener aquí la palabra, así que lo podemos leer. Sí. Aunque ponga 16 es 13, no os preocupéis. Tenemos un gran equipo. Voy a dar un segundito para que lo encontréis. Antes de empezar, quería saludarles con la paz del Señor. Sois benvindos. Benvindos, no sé si lo he dicho bien. Vocês son benvindos, no sé. Yo lo intento. Tenemos visita hoy. Gracias, Michel, por estar aquí. Es parte de nuestro corazón, te amamos. Esta es tu casa. Trae a alguien de parte de Dios. María, eres bienvenida. Preciosa hija de Dios. Gracias por visitarnos hoy, aunque ya estabas ayer con nosotros, pero hoy es un día nuevo. La palabra se titula Transición hacia la promesa. ¿Cuántos esperamos promesas cuando tenemos la convicción en una esperanza, en algo que ocurra? Nosotros esperamos una promesa, algo que va a ocurrir. Y te voy a poner un poquito en contexto antes de leer la palabra. El pueblo de Israel pasó 400 años de esclavitud, siendo siervos en Egipto. Ellos eran un pueblo numeroso que fue creciendo y creciendo con la bendición de Dios. Tenían muchos hijos, claro, estaban bendecidos. Entonces ellos pasaron 400 años subyugados a un rey. No eran libres de tomar sus decisiones, no tenían consejo para, vamos donde diga el jefe. No, tenían un jefe impuesto, que era el faraón. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Entonces ellos tenían una mentalidad de esclavos. Dile que tienes al lado, esclavos. Dile siervo. Cuando uno tiene una mentalidad de esclavo, pasar a ser conquistador necesita una transición, necesita un proceso de cambio. Y muchas veces nosotros vamos con esa mentalidad en la vida. En algunos aspectos de nuestra vida vamos como esclavos, vamos como siervos, atados, pero queremos la promesa. Y hoy vamos a hablar sobre eso, no me quiero extender. Leí conmigo en Números 13. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al final de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Di conmigo información, y di conmigo fruto. El pueblo de Israel pasó de ser esclavo y tenía un libertador llamado Moisés, el cual era de la confianza de Dios. Dios confiaba en él. Él hablaba con Dios porque había probado su fe. Y Aarón era su hermano. Él era su voz, porque Moisés era tartamudo. Muchas veces tenía problemas para comunicar las cosas. Aarón era el sacerdote de Dios. Entonces, lo que podemos ver es un pueblo que está empezando una conquista y envía a 12 personas para que vean la tierra prometida. Y podemos ver que ahí donde estamos,
estas 12 personas traen un informe, una información, y le traen una prueba. En tu vida, cuando ves una promesa, cuando ves algo que quieres alcanzar, es una información que entra. Y normalmente intentas ver un fruto. Por ejemplo, tienes un sueño de conseguir ser libre de una adicción. Seguramente tengas la información de que puedes ser libre y seguramente hayas visto a alguien que es libre y digas, ¡guau, yo puedo! Seguramente a lo mejor tienes el sueño de tener un coche, una familia, algo estable, y tienes esa información y tienes el fruto que es. Seguramente ves a alguien y dices, ¡wow! Me gustaría tener eso. No estamos hablando de envidia, estamos hablando de fruto. Entonces, seguimos leyendo y en la segunda parte, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac, Amalec, y habitan en el Negueb. Al Eteo, el Jebuseo, al Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Vemos una perspectiva de conquista, empezando diciendo, hey, esa tierra es buena, pero no vamos a poder con ellos. Tienen fortificaciones, son grandes, son gigantes, nosotros no somos nada. Primera información, errónea. Cuando queremos una promesa, alcanzar un sueño, lo primero que nos viene es, no puedes. Eres esclavo, recuerda quién eres. Pero Caleb en este momento se levanta en el nombre de Dios con otra información. Vamos a leerlo. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y conmigo, más podremos nosotros que ellos. ¿Tienes cosas que conquistar? ¿Tienes sueños que cumplir? ¿Promesas que alcanzar? Esa es tu palabra. Más podemos nosotros que ellos. Porque si Dios está contigo, no vas solo a alcanzar la promesa, vas con Él. Y más podemos nosotros con Dios que ellos. ¿Amén? Amén. Y dice, mas los varones, otra vez, subieron a él y le dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga moradores. Ahí quiero hacer un inciso. Hablamos mal, en otra versión dice engañaron, en otra versión dice maldijeron la tierra. La palabra de Dios nos enseña que ellos mintieron, hablaron mentiras sobre esa tierra. ¿A cuántos habéis visto que se le trague la tierra? Solo en arenas movedizas y todas esas cosas. La tierra no se traga a las personas. Pero quiero recordarte que en la palabra hubo una rebelión, que fue la rebelión de Coré, y el pueblo se levantó contra Moisés. Y esa misma palabra que ellos dijeron un día fue la maldición que tomaron. La palabra no se traga, la tierra no se traga a las personas. Pero Dios hizo cumplir esa palabra por su engaño, por su mentira. Y esa es la segunda palabra que te quiero decir. Las mentiras. Otra vez te vuelven a recordar dónde tú estás. Pero no te dicen a dónde vas. Te engañan. Y tú tienes dos opciones. Creerla o decir, yo puedo conquistar. Y la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, o gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Muchas veces parece que el pecado o el problema, la dificultad, te haga parecer como langostas. Bienvenidos.
Sí, querido. Pero no podemos cometer el error de sentirnos pequeñitos cuando tienes un Dios muy grande. Hoy hemos hecho un ejercicio para recordar que tenemos un Dios gigante, que tenemos un Dios alto, profundo, perfecto y que está en nuestro corazón. No podemos ser engañados por las voces que mienten y nos dicen: vos es pequeño, vos es poca cosa, tú no vales para nada, tú no vas a avanzar. You are so little. No sé, lo voy a intentar en inglés. Entonces, tenemos una versión en la palabra de Dios que nos recuerda. Y más adelante, en el capítulo 14, quiero que vayamos ahí. Hoy tenemos para leer, pero es bueno que leamos la palabra de Dios. Esto se lee enseguida. Vamos a ir. Y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijeron a la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Quiero decirte, la actitud del pueblo fue quejarse contra sus líderes y quejarse contra la autoridad. ¿Cuántas veces viene algo difícil a tu vida y lo primero que haces es quejarte? Uy, si el gobierno bajara los impuestos. Uy, si yo tuviera para... Uy, si... Y lo segundo, blasfemar. Ellos blasfemaron de Dios. Dijeron: ¿y si Dios, por qué nos ha permitido estar aquí? Entonces no puedes caer en la tentación de que tu boca te maldiga. Porque cuando tú maldices, te maldices a ti mismo. La palabra dice que es como un rebote. Cuando tú insultas a alguien, te maldices a ti mismo. Porque juzgas. Y cuando tú estás juzgando tu desesperación, tu problema, tu circunstancia, desde una información que es mentira, normalmente maldices. Normalmente blasfemas. Blasfemar a Dios, déjame decirte, Dios es el Dios de la creación. Y cuando tú hablas mal de las maravillas, de su gloria, blasfemas de Dios. Hablas mal de lo que Él creó, que muchas veces es bueno, pero nuestra mirada está ciega por un engaño, una mentira. Satanás quiere engañarte y decirte que tú no vales. Pero Dios te está diciendo: nosotros podemos, amén. Nosotros podemos. Entonces, y decía el uno al otro: designémonos a un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en buena manera, en manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Di conmigo: tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y ahí quiero hacer un inciso. No es el pan que tú estás pensando. Ellos habían pasado 40 años comiendo maná. Era el pan del cielo y no tenían que hacer nada para tenerlo. Hoy hay que trabajar para tener pan. Pero ellos estaban diciendo: nos lo vamos a comer como nada, porque no hacían nada para recoger el pan. Simplemente ir, tomarlo, gracias Dios, y a comer. Esa es la manera, la actitud correcta que tienes que tener como hijo de Dios delante de las circunstancias, delante de los problemas.
me lo voy a comer como pan, porque mi Dios está conmigo. Amén, amén. Y dice más, porque nosotros comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Por la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando tú te levantas representando el amor de Dios, la bondad, los valores, cuando tú te levantas en contra de tus circunstancias, el enemigo quiere apedrearte, quiere matarte, destruirte, robarte, quitarte la paz. Pero déjame decirte, si tú resistes y confías en la palabra que Dios te ha dado, de que no temas, que está contigo, Él desciende su gloria y te protege. Él desciende su gloria y quita a tus enemigos. Porque Dios es fiel con aquellos que confiamos en Él. Amén. Di conmigo, Dios es fiel. Y derrama su gloria para protegerme. Amén. Bueno, todos hemos vivido transiciones en nuestra vida. El pueblo de Israel vivió su transición y es un ejemplo que he puesto para que podamos hablar sobre este tema. En lo personal, quiero comentaros que yo también he vivido muchas transiciones y quería hablaros sobre una época importante en mi vida. Cuando yo tenía 16 años, era un joven apasionado por muchas cosas. Era un joven que disfrutaba de la vida, pero que no ponía límites a lo bueno y a lo malo. Tenía una manera de juzgar la vida, pues como todo el mundo. Todo me es permitido. Iba de fiesta en fiesta. Perdía mi tiempo. Vivía sin un foco, sin un propósito. Pero cuando tuve mi encuentro personal con Dios, todo eso empezó a cambiar. Viví una transición muy dolorosa. Y cuando tú estás en esa transición, mueres. Porque Dios te moldea como en un torno, como un alfarero. Y tú eres arcilla, somos polvo, barro. Y como barro yo fui moldeado. Y quiero comentaros, yo tenía una adicción muy fuerte al tabaco. Tenía una adicción muy fuerte a la pornografía. Cuando nadie me veía, yo era lo peor. Cuando todos me veían, yo era lo mejor. Intentaba ponerme una careta delante de la gente. Y cuando yo encontré a Dios y me di cuenta de que podía ser amado y perdonado por Él, quise cambiar esto, pero no podía. Necesitaba una ayuda sobrenatural. Y un día yo sentí mucha vergüenza. Ya estaba en la iglesia, estaba en el grupo de jóvenes y un chico me abrió la mochila y yo tenía ahí tabaco. Y yo seguía fumando. Cuando nadie me veía, me fumaba un cigarro. Entonces me dio tanta vergüenza que un hermano de la iglesia me viera el tabaco que me di cuenta de que estaba viviendo una doble vida. De que tenía un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y fue esa determinación la que cambió mi vida. Cuando pasé de vivir engañado con mentiras a tomar una decisión de cambio y de transformación por mí mismo. A empezar a dejar hábitos que no son buenos para el corazón. Envidia, blasfemia, todo aquello estaba en mi vida y lo dejé. Esa fue una transición de un joven apasionado por la vida a un joven apasionado por Dios. Hoy puedo decir que todo el tiempo que perdí no fue en vano. Porque Dios usa cada segundo de tu vida para mostrarte algo. El tema está en abrir los ojos. Y yo veo que Dios está abriendo ojos hoy. Yo veo que Él está entrando en lo profundo de nuestro ser, queriendo hablar a nuestro corazón. Amén.
podemos ver en la palabra de Dios otra transición. La transición de la vida de Pedro. ¿Cuántos han sido cabezones en esta vida? Tercos. Pedro era uno de ellos. Pedro era intransigente, impulsivo. Era una persona indomable. ¿Cuántas veces te han dicho, eres indomable? A mí me lo han dicho alguna vez. Y en la vida de Pedro podemos ver en la palabra de Dios cuando él fue llamado. Acompáñame en Mateo 4, del 17 al 20. Mateo, capítulo 4, 17 al 20. Vamos a ir brevemente. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pedro fue una persona rechazada por la sociedad. En Israel, antiguamente, cuando tú eras trabajador, era porque no habías pasado los exámenes. Voy a ponerlo en el contexto. Todos los jóvenes tenían que estudiar la Torá, la palabra de Dios, y había niveles. Y cuando el joven no era bueno para estudiar la palabra, era rechazado y enviado a su padre. Y le decían, tu hijo no sirve, tiene que ser un trabajador. Porque era honroso en aquel entonces ser un hombre de ley, conocer la Torá. Entonces, podemos ver en la vida de Pedro y de las personas que llamó Jesús, que ellos eran rechazados, repudiados, personas que no valen para la sociedad. Y yo era igual. Por eso me emociono cuando leo. Él era un pescador humilde de Galilea y fue llamado por el Rey de Reyes a ser un pescador de hombres. Entonces podemos seguir leyendo para que podamos comprender cómo era Pedro. Y dice en Juan 18, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús había sido llamado para ir al Calvario, para ser crucificado. Y todos sus discípulos estaban allí. Y cuando vino Judas a engañar al Señor y a atraparlo, Pedro no lo pudo resistir. Dijo, se van a llevar a mi Señor. Cogió la espada y ¡cataplas! Le cortó la oreja a uno. Y ahí podemos ver que Jesús le volvió a poner la oreja en su sitio. Le dijo, no es con espada, Pedro. Podemos ver que Pedro aún tenía impulsos y ya había visto milagros, ya había seguido a Jesús. Él tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Él tenía un corazón para Dios, pero un carácter más o menos. Yo me siento muy identificado. Todavía lucho con muchas cosas. Pero Pedro, podemos ver que también negó a Jesús. Podemos ver que también negó a Jesús. Y lo vamos a leer. No te preocupes, no lo busques. Está en Juan un poquito más adelante. Y estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó otra vez Pedro y enseguida cantó el gallo. El mismo Pedro que vio milagros, que le dijo, Jesús, yo te seguiré, te serviré. Había hecho lo que no estaba bien, le había cortado una oreja a una persona y le había negado. Y él estaba totalmente mal. Pero algo pasó en la vida de Pedro, que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Y estaban todos reunidos, unánimes, juntos, esperando la promesa. Jesús se había ido.
había resucitado al tercer día y ya se había ido. Y les dijo, esperen en Jerusalén a recibir la promesa. Y Pedro tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Eso fue lo que le cambió la vida. Eso es lo que te va a cambiar la vida. Eso es lo que determina una relación con Dios. Un encuentro sobrenatural. Y dice que Pedro, después lleno del Espíritu Santo, salió a predicar el Evangelio y encontró a un cojo. Y Pedro y Juan subían juntos al templo en la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que le iban al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de aquellos. Mas Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y habla. Tomándole la mano la derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Una persona que nunca había andado, cuando andó por primera vez, saltó y gozó y disfrutó del milagro de Dios. Pero ese milagro no lo hizo Jesús. Lo hizo el Espíritu de Dios a través de Pedro. Una persona que no había tenido un buen carácter, una persona rechazada por la sociedad, que había estado con Jesús, pero que tuvo un encuentro personal con Dios. Yo anhelo de mi corazón que en esta transición que estamos viviendo en la iglesia, que estamos viviendo en los tiempos, que estás viviendo en tu persona, anheles ese encuentro personal con Él. Porque no se trata de uno cada día o uno de vez en cuando. Se trata de una vida de humildad, una vida con Dios. Se trata de que tu relación con Dios sea tan profunda que te cueste pecar. Que te cueste pecar por honrarle a Él. Quiero decirte que las bendiciones tienen condiciones. Lo he dicho muchas veces aquí. La gracia es un regalo. Él ya pagó el precio por tu salvación. Y si tú lo declaras y te arrepientes de tus pecados, Jesús escribe tu nombre en el libro de la vida. Y Él te da vida eterna. Es el regalo que pagó con precio de sangre Jesús. Y Él dice, venid a mí los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Él dice, todo aquel que crea en mí tiene vida eterna. Él dice, si tú lo crees con el corazón, vale, pero decláralo con tu boca. Es necesario que haya un arrepentimiento de corazón, que haya un cambio y una transformación en lo que tú hablas, en lo que tú piensas. A quien tú le escuches va a determinar lo que hagas. Y quiero que te pongas de pie ahí donde estás.